Empezamos a las 10 para que se queden tranquilos, por mientras para que tomen los cuadernos, los lápices, para poder tomar apunte hoy día, ¿ya? Y vamos a ponernos en altos puntos de acuerdo, para que por mientras se organicen en eso, ¿ok? ¿Ahí me escuchan? No me había dado cuenta, discúlpenme, perdón. ¿Todos ven la diapo? ¿Me escuchan todos bien? Se escucha bien, pero no se ve la diapo. Ya, gracias. Sí, profe. Espérame. ¿Ya ahí se ve la diapo, chicos? Aún no. ¿Ahí? No, profe. ¿No? Pucha, qué lata, no sé qué pasa ahora esta lecera. A ver, espérenme un momentito. ¿Que el Sebastián no ha llegado? Ahí sí. Ya, gracias. Ahí Hola, sí. profe. Muy buenos días. Buenos días. No lo estoy viendo, si me quieren ir hablando me van diciendo los nombres, ¿ya? Bueno. Ya. Buen día, profesora. Modesto Cuadrado por acá. Muy buenos Buen días, día para todos los Modesto. compañeros. Ya. Ya, muchachos. Hola, buenos días para todos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia. Cintia Muy Díaz. buenos días, Cintia. Ya, chicos, vamos a comenzar la clase de anatomía de hoy. Ya que la próxima semana tenemos evaluaciones, sí que las vamos a programar entre hoy día y mañana para poder ser enviada la lista de lo que vamos a ir necesitando. Pero por el momento nos vamos a concentrar en la clase, ¿ok? Ahí sí estoy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar, chiquillos, como hemos hablado anteriormente, hablamos de los ejes y cómo se llama y de la anatomía en general. Las clases pasadas. Hola, profe, buenos días. Una consulta, ¿usted tiene que grabar la clase? Sí, pero si quieren grabarla ustedes no tengo ningún problema porque no la estoy grabando y no voy a salir ahora para podernos sacar la clase.
Así que si quieren me pueden grabar, no tengo ningún problema, ¿ya? Profe, a mí, hola, habla Tomás. A mí en los 3 puntitos no me da la opción de grabar. No, porque a mí me da solamente la opción de grabar porque yo tengo un correo institucional, @isel. Ah, A los que no a los que tienen correo normal, como todos los mortales, el mío no tampoco funciona para grabar. Así que si pueden grabarme con audio, no tengo ningún problema. Lo otro, chiquillo, es que también me mencionaron de que las grabaciones eran solamente para los docentes, así que para que si ustedes me están grabando, queden entre nosotros solamente las grabaciones de las clases, ¿ok? No los veo, así que no sé si me entendieron. Sí, Gracias. Sí, profe. Sí, Sí. lo entendimos. tenía ganas de vender las clases, profe, pero no hay cuánto. entendemos. Profe. Muchas gracias, porque no los veo. Ya, chiquillos. Bueno, entonces retomando, como habíamos visto en la clase pasada, los planos, ejes y descripciones de las posiciones anatómicas, hoy día vamos a comenzar con la anatomía del cuerpo humano, especialmente el sistema responsable del sostén y del movimiento del cuerpo, y vamos a conocer para eso el sistema osteomuscular. ¿Ya? Perdón, osteomioarticular, porque vamos a hablar de las articulaciones en conjunto con los huesos y en conjunto con los músculos. Bueno, chiquillos, primero tenemos que entender desde el principio qué es lo que es la anatomía humana. Y es la ciencia que estudia la forma y estructura externa e interna del cuerpo humano. El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. O sea, hay que entender que un adulto tiene 208 huesos, ¿ya? Mientras que el de un recién nacido está formado por cerca de 366. Algunos huesos, especialmente el de la cabeza, se fusionan durante el crecimiento. Entonces, por eso los niños tienen más huesitos, ¿ya? El cuerpo humano está formado por cabeza, tronco y extremidades, tanto superiores como inferiores. Esa es la estructura que nosotros tenemos en nuestra anatomía humana. Ahí, como pueden ver, les puse una imagen de un niño. Ellos tienen más huesos que nosotros y a medida que ellos van creciendo, ellos se van calcificando y se van solidificando y transformando en lo que son los 208 huesos con los que nos quedamos en la forma adulta. Bueno, hablando ya de lo anterior, de lo que era la anatomía, pasamos al sistema osteomuscular, que es lo que nos importa a nosotros y que también lo pueden denominar soma, ¿ya? Recuerden que les pedí que se hicieran como un diccionario de terminología, chiquillos, ¿ya? Eso es importante porque va a ser parte de la última tarea que voy a pedir para poder evaluar con nota, ¿ya? Bueno. El sistema osteomuscular, entonces, o el soma, también llamado aparato locomotor, está constituido por los huesos, ¿ya? Por las articulaciones y por los músculos. Este sirve para mantener la postura, realizar movimiento, para sostener y para proteger órganos. Por lo tanto, aquí les puse una imagen con el soma para poder ir dividiendo el sistema osteomioarticular del que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar del sistema osteo, porque es hueso, como yo les decía al principio de la clase, mio, que es de músculos, y la parte articular que dice articular, la más obvia. Mio quiere decir músculo, osteo quiere decir huesos, articular quiere decir articulaciones. Teniendo eso claro, vamos a este sistema osteomioarticular lo vamos a subdividir para poder hablar de él. Entonces, primero vamos a comenzar hablando del sistema óseo, o también llamado sistema esquelético, ¿ok? Del cual habíamos dicho que el ser humano tiene 208 huesos.
La osteología, entonces, vamos a hablar específicamente del sistema óseo. La osteología se ocupa del estudio chiquillo de los huesos, ¿ya? De los órganos, estos huesos son órganos blanquecinos, duros y transparentes, cuyo conjunto constituye el esqueleto humano, conjunto total y organizado de piezas óseas. O sea, es todo un conjunto para poder crear esta estructura que nosotros tenemos, que es nuestro sistema óseo. Proporciona al cuerpo humano una firme estructura multifuncional, porque con él hacemos todo. Nos sirve de locomoción, de protección, de contención, de sustento y así, etcétera, ¿ya? Todos los huesos están articulados entre sí, soportados por estructuras conectivas complementarias como los ligamentos, ¿ya? También tenemos los tendones, los músculos y los cartílagos, ¿ya? ¿Vamos bien hasta el momento, muchachos? Sí, ok. Ya. Gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, profe, un alcance chiquitito, a lo mejor me pasa solamente a mí. Dígame. Lo que pasa es que yo la semana pasada intenté imprimir los documentos y los dibujos, cuando los imprimo, por más chico que los imprima, no se alcanzan a ver los nombres de algunos dibujos. Entonces no sé si solamente me pasa a mí o quizás lo estoy imprimiendo mal. Puede ser, no les sabría decir porque a mí me salen enteros, pero si usted quiere, puede buscar los dibujos, aparecen en el internet. También pueden buscar en internet como dibujos de anatomía y van a encontrarlos porque en la anatomía no se pueden cambiar muchas cosas, chiquillos, así que siempre va a ser como lo mismo, ¿ya? Para que no se preocupen por los dibujos y así también les sirve de apoyo. Es decir, en realidad los dibujos se los pongo más chiquillos para poder que se apoyen y vayan recordando porque igual son muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. lo que pasa es que hay dos compañeros que piden que por favor los agregue a la clase. Creo que es Pablo Becerra y otro niño más. Es que yo ahora no puedo salir de la clase porque estoy metida con ustedes. Yo a Pablo Becerra la semana pasada le expliqué de que estaba teniendo problemas con que me rebotaba el correo de él. Y no me contestó, no supe. Entonces ayer también me volvió a rebotar. Y ahora estoy al medio de la clase, o sea, tienen que saber esperar. Ok. ¿Ya? Ya, continúo, chiquillos. Entonces, chicos, el esqueleto se puede dividir en dos partes, ¿ya? Tenemos tanto un esqueleto axial y tenemos un esqueleto apendicular. El esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media o al eje medio, ¿ya? Y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el dibujo ustedes van a ver la columna vertebral que da el soporte a todo lo que es el peso del cuerpo. También encontramos la cabeza, las costillas y el esternón, ¿ya? Se encargan principalmente estos órganos de los que hablé recién de proteger lo que son los órganos internos, ¿ya? Recuerden que también el sistema esquelético, como decimos, es un sistema protector. Por algo somos un cuerpo perfecto, ¿ya? El esqueleto apendicular, chiquillo, son los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media o el apéndice medio, ¿ya? Acuérdense que vimos la semana pasada los planos. Concretamente los pares de extremidades y sus respectivas cinturas. Y ellos son los que en realidad realizan el mayor movimiento, como por ejemplo la cintura escapular, la pélvica y los huesos de los miembros superiores e inferiores, ¿ya? En estos huesitos que les puse aquí en este esqueleto aparece todo lo que recién les mencioné. La cintura escapular entonces y pélvica son los que unen los miembros superiores e inferiores. Eso hay que tenerlo claro, esa es su función. O sea, la cintura escapular ya lo que va a hacer es unir los miembros superiores y la cintura pélvica lo que va a hacer es unir los miembros inferiores, ¿ya?
al esqueleto axial. El esqueleto del sistema óseo lo estudiaremos dividiéndolo como habíamos dicho al principio de la clase. Esto lo vamos a dividir el esqueleto por cabeza, el tronco, en el cual vamos a hablar del tórax, abdomen y pelvis, y las extremidades superiores e inferiores, ¿ya? Chiquillos, tienen que tener claro que esta es una clase de anatomía general, ¿ya? No es no es anatomopatología. Por lo tanto, no hay que irse tan en la profunda. Por eso me interesa que vayan tomando apuntes para poder que vayan concretando en realidad lo que a mí me interesa que ustedes aprendan con esto de la teoría. Profe, Aquí, una consulta. cuénteme. Dijo que la cintura escapular unía las extremidades superiores. ¿Sí? ¿Y la cuál era de las inferiores? Y la cintura pélvica. La pelvis, nuestra pelvis une nuestras extremidades inferiores. Eso, muchas gracias. Recuerden que la escápula también se les dice omóplatos, ¿ya? Es lo mismo. La paleta. Las paletas, exacto, ya. Esas se les puede decir escápulas y también se les puede decir omóplatos, ¿ya? Bueno, aquí les puse para que ustedes vieran lo que yo les decía con respecto a la columna vertebral, ¿ya? Que el esqueleto axial, que son los huesos situados a la línea media, o sea, los que sostienen el cuerpo, los que dan el soporte al peso de nuestro cuerpo, como esta famosa columna que se divide tanto en columna cervical, dorsal y lumbar, ¿ya? Y se encarga principalmente de proteger órganos internos. Recuerden que las vértebras por dentro también son huesos y los huesos tienen vida. Y aquí, como les puse como les dije delante, estamos hablando del esternón, si ustedes lo pueden ver a su mano derecha, ya que es como la columna vertebral de la parte delantera de nosotros, ya, por decirlo así, como para poder que se hagan una idea y la empiecen a memorizar. Y este esternón tiene un mango, o también llamado manubrio esternal, tiene un cuerpo y un apéndice sifoide, ya, y protege un órgano vital que es el corazón, ¿ya? Para poder llegar al corazón hay que abrir ese hueso, hay que partir el hueso para poder llegar al corazón, ¿ya? Por lo tanto, el esqueleto humano se compone esencialmente de una larga columna vertebral, como se las mostraba, ¿ya? Colocada verticalmente en la línea media, si se dan cuenta, o sea, lo que yo les decía, soporta. Esta columna en su extremidad superior sostiene el cráneo. Ya, si ustedes se pueden dar cuenta en el dibujo, sostiene el cráneo, o sea, aparte sostiene nuestro cráneo, y el coxis. De la parte media de la columna se desprenden literalmente una serie regular de arcos óseos, ¿ya? Las costillas que vienen a articularse en la parte anterior, en otra columna que es la que yo les decía, que es la columna esternebral o el esternón, ¿ya? Las costillas junto con las dos columnas vertebrales y el esternebral circunscriben un vasto espacio abierto por ambos extremos, o sea, formando el tórax, si ustedes se dan cuenta en el dibujo, ¿ya? Y por último, en la parte superior del tórax, ¿ya? Y en la parte inferior de la columna vertebral se hayan implantado simétricamente a cada lado, ¿ya? Dos pares de miembros superiores o torácicos y los miembros inferiores o pélvicos. Teniendo todo lo anterior claro, ¿ya? Tenemos que estar puesto o está formado de cartílago articular, ya que lo encontramos en la parte Profe. superior. Dígame. Jessica, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Que la interrumpe a usted. Jessica, por favor, si puede apagar el micrófono.
Chiquillos, Gracias. todos apaguen el micrófono y lo prenden solamente para hablar, para hablar y luego lo apagan de nuevo. ¿Ya? Ahí sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, como yo les decía, viendo el dibujo, los huesos están conformados por cartílago articular, que lo encontramos en la parte superior, ¿ya? Que arribita dice cartílago articular. También vamos a encontrar el tejido esponjoso del hueso inmediatamente por debajo de la médula. Y también lo que vamos a encontrar en este hueso, ¿ya? Por eso yo les digo que el hueso está vivo, ¿ya? Se encuentra compacto, se encuentra en el centro del hueso y lo rodea por completo este tejido compacto. El periósteo limita con el tejido esponjoso inferior. Entonces, al final, la médula está totalmente bloqueada por un circuito de capas y de tejidos que tiene el hueso, si ustedes se pueden dar cuenta. Lo mismo es para todo el sistema óseo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, los huesos, los huesos, que forman el esqueleto constan de varias partes, ¿ya? Vamos a hablar que el hueso, una de las partes que encontramos del hueso es la diáfisis, que es la porción central o cuerpo de los huesos largos, ¿ya? También encontramos la epífisis, que se le llama a cada uno de los extremos de los huesos largos. Y también vamos a encontrar la metáfisis, que se le llama a una zona intermedia de los huesos largos, que está situada entre la zona central y los extremos, ¿ya? También en los huesos que forman el esqueleto van a contar una parte que es el cartílago articular, que es una estructura formada por tejido cartilaginoso y que se interpone entre los extremos de dos huesos adyacentes, ¿ya? Permitiendo el deslizamiento de la superficie en contacto gracias a presentar un coeficiente de fricción muy bajo. Yo puedo doblar mi rodilla, ¿por qué? Porque tengo este cartílago articular, ¿ya? No tiene vasos sanguíneos y se nutre a través de las moléculas del líquido sinovial que penetran en su superficie. Está formada por células especializadas llamadas condrocitos y una matriz extracelular compuesta por fibras de colágeno tipo 2, ¿ya? El periósteo, que es una membrana de tejido conectivo, ¿ya? Como habíamos visto anteriormente también los tejidos, es fibroso y resistente, que cubre los huesos por superficie externa, ¿ya? La cavidad medular es un espacio sin tejido óseo ubicado en la zona central de la diáfisis de los huesos largos, y la cavidad medular está rellena por médula ósea amarilla. Ya hay que distinguir médula ósea amarilla, médula ósea roja, ¿ya? La médula por células adiposas que almacenan importante cantidad de triglicéridos, ¿ya? Que suponen una reserva energética. No debe confundirse, como yo les decía, con la médula ósea amarilla, con la médula ósea roja. O sea, son totalmente distintas, ya que la médula ósea roja también está presente en los huesos, pero tiene una función totalmente distinta, que es producir las células sanguíneas, ¿ya? El endostio es una membrana delgada del tejido conjuntivo que tapiza la superficie interior de la cavidad medular de los huesos largos. Entonces ahora vamos a hablar de la función y estructura básica del esqueleto, ¿ya? Los huesos del cuerpo humano presentan diferentes funciones, como son función de sostén, que es lo que hablábamos anteriormente. Gracias a la estructura sólida de los huesos del esqueleto, permite constituirse este armazón que sostiene músculos, órganos, permitiendo que mantengan su posición estable y permanente, ¿ya? También tenemos la locomoción, que es lo que hablábamos en las diapos anteriores, que son los huesos a los cuales se unen los músculos, ¿ya? Permiten el desplazamiento de piernas para la deambulación, el uso de extremidades como tronco, cabeza para efectuar ejercicio y todo tipo de movimiento. O sea,
Por eso es el sistema locomotor o aparato locomotor y sistema óseo, perdón, ¿ya? También funciona como protección, que también lo habíamos dicho anteriormente, y gracias a la contextura típica de los huesos de carácter dura, resistente, la gran mayoría de los órganos resultan protegidos por estar ubicados al interior, ¿ya? De determinada zona ósea, pero al interior del hueso. Como por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿ya? Que protegen el cerebro. Las costillas que protegen los pulmones y el corazón. ¿Ya? También tenemos un órgano, huesos protectores como la columna vertebral que protege la médula espinal, los huesos de la cadera, o sea, la pelvis misma, ¿ya? Que protege los riñones, la vejiga, el útero, los ovarios en el caso de las mujeres, ¿ya? Y en los hombres, aparte de los riñones, la vejiga, la próstata, ¿ya? Los huesos orbitales, supongamos chiquillos, protegen los ojos, mientras el hueso temporal protege el oído, ¿ya? Esos son ejemplos básicos como para que se vayan dando cuenta del tipo de protección, de lo importante que es nuestro esqueleto, ¿ya? Y como les decía... disculpe. Disculpe que la moleste. Lo que pasa es que a través del chat hay varios compañeros que están tratando de entrar. ¿Hay alguna posibilidad que se les acepte mientras tanto para que no sigamos? Lo que pasa es que, mi amor, me tengo que salir de la clase. Ya. Y tengo que volver a hacer todo el proceso, por eso les di hasta las 10 para poder que se fueran conectando. Entonces, ahora supongamos esto es una interrupción. Ya, profe, okay. Yo por lo menos no estoy viendo las diapos. No sé si mis compañeros la están viendo, pero hace un rato ya se me pararon las diapos. Yo las veo. Sí, porque yo las tengo... Yo igual las veo y igual me molestaría que se salieran de la clase. Es que en este momento estamos perdiendo todo este tiempo. Ya, ok. Perdón por... No. Sí, eso. Estamos perdiendo. No. En realidad que entendamos. A mí me están llamando por teléfono y yo no puedo atender en el medio de la clase, chiquillos. O sea, por eso les doy de las 9 a las 10, es una hora. Estamos perdiendo media hora en la clase de anatomía y le estamos perdiendo media hora en la clase de pregunta es perder el tiempo. Por eso, ya, vamos a continuar. Vamos a retomar para que no nos perdamos. Ya, en lo último que habíamos quedado en que los huesos orbitales, ya, protegen los ojos y los temporales protegen los oídos, ya. La función hematopoyética en la médula roja se ubica en los huesos largos y se producen los glóbulos rojos, por eso son tan importantes. Cuando hay una fractura, hay una hemorragia de por medio, ¿ya? Principalmente hematopoiesis, que es un término compuesto por el vocablo hemato, que es igual a sangre, y poiesis, que significa creación o formación, que en este caso es donde se crean o se forman los glóbulos rojos de nuestro cuerpo. Los huesos en realidad son estructuras muy resistentes. Una de sus funciones es ser reservorio mineral para actuar en el metabolismo óseo y sustancias orgánicas entre ellas, como por ejemplo el calcio, ya que lo necesitamos tanto en nuestros huesos, magnesio y también una sustancia orgánica que se llama oseína, ya. La oseína es la sustancia orgánica que elaboran los osteocitos. Y estos osteocitos son los encargados, chiquillos, de formar los huesos. O sea, son la célula ósea. Gracias a ellos podemos tener huesos, ¿ya? La oseína es la sustancia intracelular del tejido óseo, ¿ya? Y que contiene fosfato tricálcico, otorgándole al hueso su dureza y resistencia. Entonces la oseína es muy importante en la estructura del hueso, ¿ya? La formación y el mantenimiento de los huesos están regulados, chiquillos, por hormonas. En realidad nosotros completos somos función hormonal, ¿ya? Y estas hormonas se trabajan en las glándulas tiroides, como por ejemplo podemos encontrar que la glándula tiroide trabaja o secreta, mejor dicho, la siguiente hormona:
les pongo un ejemplo. La tiroxina, que yo creo que más de algunos lo han escuchado en sus trabajos, es la hormona que actúa sobre el metabolismo y que regula el crecimiento y desarrollo en general. La calcitonina, también es un metabolismo que regula el calcio en la sangre, porque si imaginan no tuviéramos un regulador de calcio, no podríamos vivir. Entonces tenemos esta famosa calcitonina para poder regular este calcio en la sangre y estimular también el depósito en los huesos, ya para poder, lo que hace la calcitonina, saca el calcio de la sangre y va depositándolo en los huesos, ya esa es su pega, con lo cual hace bajar la concentración de calcio en la sangre, que es lo que quiere lograr, ya. También dentro de la glándula tiroides podemos encontrar la paratormona, que yo también creo que la han escuchado, ¿ya? Y esta está segregada por la glándula paratiroides y estimula la absorción del calcio por el intestino, provocando un aumento de calcio en la sangre, ¿ya? Entonces, necesitamos una célula ósea, ¿ya? Que es lo que estábamos hablando, que es la famosa oseína, ¿ya? Vamos a volver a hablar de la oseína. Lo que muestra este dibujo es una célula ósea que viene formada por los osteocitos, los cuales fueron formados por esta famosa sustancia orgánica que es la oseína, ¿ya? Gracias a esa célula se crea o se teje y se crea un tejido de célula ósea y conforman un hueso, ¿ya? Y después de este tejido de células óseas se va tejiendo aún más y se transforma en un conjunto de huesos componentes, que componen, un esqueleto, ¿ya? Hasta el momento, ¿hay alguna duda, muchachos? ¿Muchachas? No, ninguna. Ya. No, ninguna, profe. Continuamos entonces. Yo, profe. Entretenía esta cosa. Yo, profe, tengo una duda. Dígame, cuénteme. Alguien me dijo que tiene una consulta. Yo. ¿Perdón? Porque se solidifican. Después de cierta edad, el hueso se solidifica. Eso quiere decir que todas las extensiones, como las suturas craneales, que en los niños crecen, etcétera, se detienen, se solidifican y ya de ahí no puede seguir creciendo más. Profe, frente a eso me pregunto, había hablado de la célula ósea, de la oseanina. Disculpe, pero el compañero que me preguntó la anterior, ¿me entendió? Claro, ¿por qué? Porque ustedes tienen que tomar en cuenta que crecemos hasta cierta edad. Por lo tanto, somos cuando niños más cartílago que hueso. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Supongamos, necesitamos que esta hormona, la tiroxina, funcione en el metabolismo para poder que regule mi crecimiento cuando soy niño y me desarrolle en general. Pero ya después que llego a una etapa adulta, ya no estoy formado ni de cartílagos, ni de suturas que pueden seguir creciendo. Al contrario, eso se fue solidificando hasta transformarse en un hueso duro, el cual ya no puede seguir creciendo. ¿Me quedó más claro? Ya, ahora sí, la otra pregunta. Profe, no tenía que ver un poco con lo mismo que estaba hablando el compañero, del tema del desarrollo del hueso, todo, y hasta que eso era desde que nacíamos hasta una cierta edad, era un poco lo mismo. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos claro. Ahora vamos a pasar, chiquillos, a ver según la forma, qué tipo de huesos tenemos, ¿ya? Y en esto está constituido de los huesos largos, que su longitud predomina más que su anchura y grosor.
Este tipo de huesos tiene dos extremos y un cuerpo, ¿ya? Y los extremos denominados epífisis, que lo habíamos hablado en la diapo anterior, y el cuerpo que se denomina diáfisis, como por ejemplo el húmero, vamos a encontrar que es un hueso largo, el radio es un hueso largo, el cúbito es un hueso largo, el fémur es un hueso largo, como por ejemplo, ¿ya? También encontramos dentro de estos tipos de huesos, huesos cortos, ¿ya? Que son huesos pequeños, donde su longitud y grosor y también su anchura, por ejemplo, los huesos del carpo, la muñeca, el tarso, ¿ya? Los huesos planos son aquellos huesos en que el ancho y el largo son predominantes sobre el grosor, son delgados, como por ejemplo lo que hablábamos anteriormente, las costillas, ¿ya? El omóplato, el esternón, esos son huesos anchos y largos y son predominantes en su grosor, son grandes, ¿ya? Y también tenemos los huesos irregulares, que son huesos que no tienen dominio de ninguna de sus dimensiones, por tener formas muy complejas, como por ejemplo, son huesos que no vemos, como el vómer, el esfenoides, el etmoides, ya son huesos irregulares. Algunas características de los huesos es que no se pueden mover por sí mismos, o sea, necesitan del músculo, si no, no nos podríamos mover, y necesitamos las articulaciones para poder movernos, ¿ya? Especialmente los huesos largos, como por ejemplo las rodillas, en los huesos de la pierna o los codos, o en los huesos de los brazos, ¿ya? Así, etcétera. Ahora pasamos a hablar de las articulaciones, ¿ya? Bueno, primero tenemos que entender que las articulaciones vienen de la artrología, que es la parte de la anatomía que estudia por objeto el estudio de las articulaciones, y las articulaciones a su vez pueden definirse también como un conjunto de partes blandas y duras también, por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos con la finalidad de permitir tanto continuidad estructural, la protección de ciertos órganos vitales, la movilidad para la adopción de las múltiples posiciones que adopta el cuerpo, el desplazamiento, ¿ya?, que es la locomoción del cuerpo, el movimiento del cuerpo, las articulaciones, que varían considerablemente en estructura y funciones, pero lo más importante de ello es otorgar estabilidad y movimiento al esqueleto, ¿ya? Las articulaciones son las áreas en donde dos o más huesos se unen, y la mayor parte de las articulaciones son movibles, no todas, ¿ya? La mayor parte, con lo que permite que los huesos puedan moverse. Las articulaciones están formadas por cartílagos, ¿ya?, que son articulaciones de los huesos y están recubiertos por cartílagos, que es lo que hablábamos. Normalmente en niños, sus huesitos son más cartilaginosos. ¿Por qué? Porque tienen que seguir creciendo, ¿ya? Un tipo de tejido, también tenemos que tener claro, chiquillos, que el cartílago es un tipo de tejido conectivo, si lo vamos uniendo a las clases anteriores, ¿ya? Y está formado por células y fibras y es resistente al desgaste, ¿ya? El cartílago ayuda a reducir la fricción y produce los movimientos. La membrana sinovial, que la hablábamos anteriormente, que está en los cartílagos, es un tejido llamado membrana sinovial, y reviste la articulación y la encierra en la cápsula de la articulación, ¿ya? Esta membrana sinovial secreta el líquido sinovial, o sea, es un líquido transparente y también pegajoso, ya aceitoso, y que está alrededor de la articulación, y eso es para poder lubricarla, para poder que tenga este movimiento. Entonces, cuando perdemos este líquido sinovial, empiezan los problemas articulares. ¿Qué tipo de enfermedades articulares podemos encontrar?
artritis, artrosis. Exacto. Sinovitis. Entonces, por eso se producen las enfermedades La de la cadera. Exacto. Y todas esas son enfermedades de la articulación. Eso quiere decir que este líquido aceitoso, pegajoso, que es el líquido sinovial, se perdió, ya no está. Y queda en el hueso al doblar la rodilla. Imagínense el desgaste que se produce entre ellos mismos, porque no está esta esponjita al medio que le ayude a friccionar, ¿ya? Por eso es tan importante el líquido sinovial. Los ligamentos son fuertes, bandas de tejidos conectivos también, son duros ya y son elásticos, y rodean la articulación para sostenerla y también para limitar sus movimientos, ¿ya? Si no seríamos como títeres. Los tendones, otro tipo de tejido conectivo duro también, localizado a ambos lados de las articulaciones, se sujetan a los músculos que controlan los movimientos de estas, ¿ya? Y dentro de esto también tenemos en las articulaciones las famosas bursas, que son bolsas llenas de líquido localizadas entre los huesos o entre los ligamentos u otra estructura que sea adyacente o que sea igual o que cumpla la misma función y ayudan a amortiguar la fricción en una articulación, ¿ya? El líquido sinovial, como yo les dije anteriormente, es transparente y es pegajoso y secretado por la membrana sinovial. Y existen 3 tipos de articulaciones. Tenemos articulaciones fijas o sin artrosis, ¿ya? O sin artrosis, que estas son articulaciones que carecen de movimiento, ¿ya? O sea, son fijas, por eso les puse al principio, y efectúan un movimiento articular en un hueso con otro, ¿ya? Como por ejemplo, la articulación de la cabeza, al girarla, es un hueso con otro. No es que yo tenga un gran movimiento articular, ¿ya? Las semimóviles que les puse, que son las famosas anfiartrosis, ¿ya? Estas articulaciones se pueden tener pequeña movilidad, no es mucho, pero es mucho más flexible que la sin artrosis. En este caso, la superficie articular están cubiertas de cartílagos y el medio de unión es por 2 tipos de ligamentos. Ya tenemos un ligamento interóseo, fibroso y fibrocartilaginoso, ¿ya? También tenemos ligamentos periféricos que rodean al ligamento anterior, como por ejemplo ciertas vértebras de la columna vertebral, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en su totalidad la columna vertebral, como un todo, ¿ya? Puede tener movimientos amplios de rotación, flexión y extensión, pero como un todo, no por partes, ¿ya? Los movimientos o la diartrosis son articulaciones que permiten, chiquillos, la mayor amplitud del movimiento. Por eso son móviles, ¿ya? Les fui poniendo adelante la función que cumple de esa articulación. Son articulaciones que permiten la mayor amplitud del movimiento, por lo tanto son más complejas en su estudio y también se pueden dividir en varios tipos, ya según la superficie articular que interviene. Y ese es el famoso... Esta es la articulación sinovial, chiquillo. Como pueden ver, es un cartílago y el líquido sinovial, que es lo que hablábamos, se encuentra al medio. Como pueden ver, le encontramos la grasa, que es lo que hablábamos del líquido sinovial, ¿ya? Membrana sinovial también la encontramos, y la cápsula en sí, que es la cápsula articular y el hueso, ¿ya? Creo que en esta imagen queda como más claro que, supongamos, la imagen que ustedes están viendo ahí, una articulación sinovial, ya, ejemplo, muslo, tendón rotuliano, articulación permite efectuar el movimiento de hueso y músculos adosados. Recuerden que ningún hueso se mueve si no tiene un músculo adosado. Y
pasamos, chiquillos, al sistema muscular, ¿ya? De este sistema podemos decir que representa la parte activa del aparato locomotor. Yo le puedo hacer una consulta. Y son los... Sí, dígame. ¿Por qué suenan los huesos o no suenan los huesos? Bueno, suenan los huesos porque tiene que haber alguna dificultad. Ahora, si me dice por qué se hacen sonar los huesos, la gente no lo sé, porque eso lo único que produce es que uno se deforme los huesos. Profe, una consulta. Dígame. ¿La sinovitis es falta de líquido sinovial? Es una inflamación. Es una inflamación. Es una inflamación de la rótula en la parte sinovial. Ya, esa era mi duda. Profe, dígame. Lo que pasa es que los huesos en sí no suenan, a menos que estén crepitando porque estén fracturados, pero lo que suena es la articulación. Y la articulación es lo que estoy tratando de explicar, po. Exactamente es lo que traté de explicar con la articulación, que esta articulación no debería sonar si tiene este líquido sinovial sano. Sí, lamentablemente suena por el tema de que las burbujas de nitrógeno que tienen se juntan y se revienta esa burbuja de nitrógeno. Ese es el sonido que se escucha. Sí, pero no nos vamos a la química porque si no me va a confundir a los compañeros, ¿ya? Lo que quiero que entiendan es que ese sonido que ustedes pueden escuchar es falta de líquido sinovial. Es como cuando les falta grasa al portón, chiquillo. Es eso. Es lo mismo, ¿ya? Y este líquido sinovial es la grasa y el que le da este movimiento y que puede dar este movimiento sin que se produzca este roce entre ambos huesos que se encuentran en esta articulación, conectados. ¿Me entienden o no? ¿Alguna otra duda? Yo. Profe, cuando hablamos de la pérdida del líquido sinovial, ¿cierto? ¿Esta pérdida pasa en todos los seres humanos o solamente a nivel patológico? Se supone que a nivel patológico, pero de todas maneras va habiendo un desgaste. Pues ya después de los 30 años, chiquillos, nosotros nos vamos como seres humanos ya desgastando. Incluso hasta el olor de viejito que nosotros sentimos a los viejitos, ese olor se viene produciendo ya desde los 30 años. Lo que pasa es que es imperceptible. Nosotros como ser humano tienen que entender que los huesos son células, que es lo que yo les decía, son células óseas. Por lo tanto, se van descomponiendo, se van oxidando con el tiempo, hasta por la vejez. Es un ciclo vital, chiquillos. Piensen en el ciclo vital. Es lo mismo. El hueso pasa por un ciclo vital. Somos jóvenes, somos adultos y después nos vamos envejeciendo con los años. Lo más largo, chiquillos, es la adultez y la vejez. De hecho, mi temor siempre ha sido cuando uno hace una intramuscular a una persona de tercera edad. Por lo general me ha pasado como en 2 o 3 ocasiones en mi vida que con la aguja he tocado el hueso. Peligrosísimo. Por eso, porque no tiene como una parte muscular, pero siempre al tocarlo ha sido como muy leve. Por eso es importante que se especialicen según el área. Supongamos si se van a dedicar a geriatría, les van a enseñar que las mismas agujas no se ocupan en un adulto mayor que en una persona, en un adulto joven, o no es la misma aguja que se ocupa en un adulto joven que está relativamente sano a un paciente con cáncer que perdió musculatura. Entonces, por eso, todo eso tenemos que... uno trabaja en base a normas, pero esas normas se tienen que ir implementando según las situaciones. No sé si me voy explicando bien. Sí, o si no se pueden ocupar los mismos implementos, pero ocuparlos de diferentes formas. Exacto. Meterla un poco menos. Muy bien, eso es lo que quiero que entiendan. Si no se toca el perioste del hueso. Nunca, cuando lleguemos a ese punto vamos a hablar. Todavía nos falta harto, tenemos que terminar este trimestre. Pero es muy delicado cuando uno funciona hueso, puede producir una infección, chiquillo. Recuerden que está vivo.
¿Ok? Y siempre, profe, y siempre los adultos mayores se pierde masa muscular. Es que todos vamos para allá, chiquillos. Porque es lo primero y por eso, ¿qué es lo que se le exige al adulto mayor? Ejercicio, que camine, que tome sol, que converse, que si pueden hacer un poquito de gimnasia entretenida, cualquier cosita que pueda ayudar al músculo, porque hay una pérdida, ¿ya? Y eso es un desgaste natural, chiquillos, o sea, no podemos evitarlo porque todos vamos a la muerte. Es algo natural, es el ciclo de la vida, ¿ya? Los músculos, entonces, pasamos a hablar de ellos. Aquí les puse de manera anterior y posterior, ¿ya? Los músculos, chiquillos, estos representan la parte activa del aparato locomotor. Sin ellos, los huesos no se mueven, ¿ya? Son los que permiten que el esqueleto se mueva y que al mismo tiempo mantenga su estabilidad tanto en movimiento como en reposo, ¿ya? Junto a todo esto, los músculos contribuyen a dar la forma externa del cuerpo. El 40% de los músculos, chiquillos, corresponde al tejido muscular estriado y un 5 a un 10% corresponde al músculo del tejido liso y músculo cardíaco, ¿ya? Los músculos tienen que tener claro que son órganos rojos, que son blandos, contráctiles, que están formados por células alargadas, porque todo nuestro cuerpo son millones de células, ¿ya? Llamadas fibras musculares. Las fibras musculares son tejidos también, chiquillos, dispuestas en manojos, por lo que cada fibra es una célula, que es lo que estoy diciéndoles recién, ¿ya? Los músculos son traductores, o sea, son traductores porque convierten la energía química en energía eléctrica, ¿ya? O la energía térmica en energía mecánica útil. El músculo tiene un funcionamiento muy particular, ¿ya? Aparecen en diferentes formas y tamaños, difieren en las fuerzas que pueden ejercer y en la velocidad de su acción. Además, su propiedad cambia con la edad de la persona, que es lo que estamos hablando. Según el ciclo que vaya viviendo el ser humano, es como vamos a ir hablando según su sistema, ¿ya? También tenemos que tener claro que difieren en la fuerza que pueden ejercer y en la velocidad de su acción. Además, su propiedad cambia, como yo les decía, con la edad, su medio ambiente, porque también muchas cosas cambian con el medio ambiente, chiquillos, y la actividad que desarrolla. También tenemos que tener claro que desde el punto de vista anatómico se puede clasificar de muchas maneras, dependiendo de su función, ¿ya? La inervación, localización en el cuerpo, etcétera. Pero quizás la clasificación histológica más específica para el músculo, porque son tantos, ¿ya? Es mejor distinguirlo en músculos lisos y en músculos estriados, porque si no nos confundiríamos mucho ese sistema. El tejido muscular está formado por un filamento alargado o fibras, por lo que pueden diferenciarse dos tipos de músculos, fibras estriadas y fibras lisas. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de la musculatura. Las estriadas son robustas, son potentes, ya que forman parte del aparato locomotor, son músculos voluntarios, es decir, que se pueden contraer mediante un orden del cerebro, ¿ya? Eso ya vamos a hablar más adelante del sistema nervioso también, que está todo conectado, excepto el corazón, que es un músculo involuntario y formado por un tipo de fibra estriada especial, ya que es la fibra miocardio. Y en la fibra lisa está constituida por células musculares sin estría. Su característica principal es que son involuntarios, ¿ya? O sea, quiere decir que no se puede contraer a voluntad, por lo que forman parte de numerosos conductos del cuerpo, como las paredes del esófago, del estómago, el intestino, las venas, las arterias, todo lo que es pared vendría siendo fibra lisa. ¿Qué es esto que expliqué recién? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los músculos? Los vamos a clasificar según músculos voluntarios y músculos involuntarios, ¿ya? Los músculos voluntarios, chiquillos, se denomina así porque se mueven cada vez que la persona desee. Son los que se contraen
cuando el individuo quiere, y estos músculos corresponden al tipo de músculo esquelético y pertenecen al tejido muscular estriado. Tienen que tener eso claro. Poseen las características de tener una contracción potente, rápida y brusca, si así se precisa, ya que son músculos de acción rápida. Por ejemplo, les voy a poner así un ejemplo. Si se necesita salir del dormitorio para dirigirse a la cocina, la persona solo piensa en que debe desplazarse, porque eso es lo único que pensamos, en que nos vamos a levantar y vamos a ir a la cocina, ¿ya? Y el cerebro envía los impulsos a los nervios motores que inervan los músculos, ¿ya? Para que estos se muevan a nivel de las piernas, los pies, los brazos, el tronco, ¿ya? O sea, es decir, que se mueva completo, ¿ya? Todas las partes del cuerpo que hacen posible la traslación de un lugar a otro. Así es de maravilloso nuestro cuerpo humano, chiquillos, ¿ya? Los músculos involuntarios están formados por músculos lisos. Este tipo de músculos conforman las paredes de las vísceras internas, ¿ya? Los músculos lisos también tenemos que tener claro que son músculos que se mantienen en movimiento permanente, ¿ya? Su característica es que los movimientos que realizan no dependen de la voluntad de la persona, de allí su nombre, por eso son involuntarios, ¿ya? Actúan a nivel del sistema nervioso autónomo. Él es el que los dirige, por lo tanto, no es algo voluntario. Este tipo de músculo lo vamos a encontrar, por ejemplo, mientras la persona duerme. Les pongo un ejemplo que sigue funcionando en nosotros siguen funcionando los pulmones, se sigue efectuando el proceso de respiración, sigue funcionando el estómago, también siguen funcionando los intestinos, continúa efectuando sus movimientos peristálticos. Las venas y las arterias funcionan las 24 horas del día. Ya son órganos vitales que cumplen una función vital, transportan la sangre y continúan manteniéndose debido al tiempo de acción de los músculos involuntarios, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que los músculos lisos de los diversos órganos estimulan el centro nervioso autónomo. O sea, los músculos están inervados hacia el sistema nervioso para poder ejercer algún tipo de movimiento, que es lo que nosotros realizamos sin darnos cuenta a diario. Entonces aquí les puse tipo de músculos, ya tanto de fibra estriada, estriada del corazón, que si se dan cuenta son distintos tipos de estriado, y una fibra lisa, ¿ya? Ya, chiquillos, esta fue la clase de hoy día, ya. Por lo tanto, la próxima semana vamos a hacer una evaluación, ya, de lo que hemos pasado. Voy a conversarlo, a ver si puedo hacer una evaluación. Va a ser corta, va a ser precisa, van a ser no 40 minutos, ya, va a ser mucho menos. Por lo tanto, tienen que ir contestando al tiro. Y dentro del momento en que yo les diga se terminó, ustedes me los tienen que ir enviando al correo. Ese va a ser el sistema, ¿ya? Porque no tenemos otro sistema para poder manejarnos, ¿ya? Hasta el momento ha resultado bien, porque van a hacer preguntas específicas. No es de mucho pensar, ¿ya? En el sentido de que ¿cómo voy a formular la respuesta? No. Voy a intentar que sean de alternativa, que algo más fácil, algo que pueden ir pensando y poniendo en el momento para poder que me la envíen al tiro al correo, ¿ya? Entonces, la próxima semana va a haber prueba de anatomía, ¿ya? Como es harta la materia, les voy a pedir un cuestionario que encontré, que es muy bueno.
Ya, les voy a pedir un trabajo que lo voy a, creo que prefiero ordenar en un PowerPoint para poder que quede como todo bien destacado y no tengan que ir preguntándome a cada rato ya el tema, ni cuándo, ni cómo. Ya, lo más probable es que son cosas sencillas, chiquillos. Por el momento no estoy pidiendo nada complicado, ¿ya? Voy a dar la próxima semana, aparte de la prueba, ahí voy a dar el trabajo y ahí tendríamos ya 2 notas y nos faltarían 2 más. Recuerden que tenemos 3 porque ustedes en anatomía les pedí que me hicieran un diccionario de terminologías, ¿ya? ¿Se acuerdan que se los pedí al principio? Ya. La idea de ese diccionario de terminología es que a medida de que ustedes vayan estudiando y vayan encontrando palabras técnicas, ya las vayan colocando y las vayan definiendo. Y me hagan como un diccionario. Cosa que al terminar la asignatura, ya, que nos quedan 4 semanas, creo, sí, 4 semanas porque esta es la 4ª, recuerden que son 8, somos trimestre, ¿ya? Por lo tanto, al finalizar, yo eso lo voy a pedir y en base a eso yo voy a poner la nota. El que no lo tenga o el que se atrase, ya no comienza con la misma nota. Y el que no lo tenga en la fecha que yo termine de dar, sencillamente tiene un rojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque habíamos hablado de ese trabajo desde el principio, ¿ya? Entonces, la próxima semana, la anatomía es corta, no es larga. Así que no vamos a estar toda la clase metida en la prueba, ¿ya? Por lo tanto, necesito que se empiecen a conectar desde temprano, chiquillos. Porque lamentablemente, si ustedes se dieron cuenta, y es por lo mismo que yo les he solicitado, de que la clase se tiene que hacer en un lugar estable, fijo, donde se haya una sola conexión y estemos conectados permanentemente, ¿ya? Porque si no, voy a empezar a perder la continuidad de la clase. Y si se dan cuenta, la anatomía que estamos pasando, a pesar de que es una anatomía general, es bastante materia. Y ustedes yo creo que se están dando cuenta de harta materia. Entonces, es necesario ir poniendo atención para poder ir mezclando todo esto, las clases, la lectura, porque si no, ustedes mejor les mando el material y estudian de forma particular y después dan una prueba. Pero no puede ser así. Y es por eso, ¿ya? Porque necesito que vayan comprendiendo. Harta materia. No puedo estar contestando por teléfono si yo estoy en clase. No es de mala persona, chiquillos, y quiero dejarlo súper en claro, ¿ya? Ustedes saben que pueden contar conmigo para en lo que yo pueda, yo lo voy a hacer. Pero contestar una llamada al medio de la clase es como estar en la sala. Es lo mismo, no lo voy a hacer, ¿ya? Si usted va a entrar a la clase atrasado y no puede entrar, no puede estar diciéndome, profesor, porque me va a hacer perder el hilo y sus compañeros van a perder el hilo todos. Al final, si se dieron cuenta, hubo un momento como que todos nos desconcentramos. Y es harta la materia. Entonces, a mí me preocupa que vayan conectando todo los temas que yo les voy dando. Porque ahora estamos pasando a hablar, por sistemas. Igual es harto. Nos quedan hartos sistemas. Ya nos queda sistema nervioso, nos quedan el sistema respiratorio. Entonces, por eso no es bueno que nos perdamos el hilo. ¿Ok? Profesora. Dígame. Hola, soy Vanessa. Hola, Vanessa. Profesora, respecto a lo que está mencionando, estoy desde antes de las 10 de la mañana tratando de conectarme y no se me aceptó para poder entrar. Entonces, hay que definir bien ese tema. ¿Cuál es? No, es que yo estoy desde las 9:30. Ya, pues yo también. Y no yo estoy desde las 9:30, entonces todos los que estaban conectados, yo les permití el ingreso. Yo estoy desde las 9:30, incluso estoy con la cámara apagada, pero me pueden hablar porque el micrófono lo tengo abierto y los chiquillos estuvieron todo el rato hablando conmigo. Entonces, no sé qué es lo que está ocurriendo. ¿Correo Gmail? Hay compañeros que también les pasa lo mismo.
Yo tengo un compañero que desde la semana pasada, que es Pablo Becerra, le vengo diciendo que me rebota su correo. Y yo no puedo solucionar eso. Pero don Pablo Becerra habló con usted la clase pasada, incluso formuló una pregunta respecto de la pared del coronavirus. Pero yo no sé cómo ingresó, porque yo cuando le mandé la invitación me aparece como rechazada. Como Ahora que me consta porque yo trabajo con él de forma indirecta y es una persona súper responsable que para él... Yo no estoy hablando de responsabilidad, chiquillo, ni de responsabilidad, y no estoy atacando a las 9 de la mañana se escribe mal el correo. Hay algunos correos, lamentablemente, no sé por qué será que rebotan. Muy tecnológica, chiquillo, no lo soy. Ustedes se han dado cuenta que me ha pasado. Lo escribe mal porque las dos primeras no sé por qué que lo Pablo hicimos Becerra rebota siempre. Lo mandó Jessica, pero es que estoy hablando. Pero es el único que me ha rebotado. En realidad. Y tú, Vanessa, eres Gmail. Parece que eres Gmail, Vanessa. Tengo Gmail y Hotmail, pero ahora yo estaba tratando de unirme a la clase por Meet, por este sistema, desde antes de las 10 de la mañana. Y no se me ha pasado. Me enteré por mis compañeros que la clase comenzó. Entonces yo ya me perdí toda esta clase. Pero yo no puedo hacer nada. ¿Por qué los demás compañeros se conectaron? Pero profesora, si me conecté, le estoy diciendo, y tengo las fotos de respaldo de que me estoy tratando de conectar. Estoy totalmente de acuerdo, pero usted, ¿qué quiere que yo pueda hacer? Si los demás compañeros se conectaron, yo pongo el PowerPoint. Yo no puedo perder la clase. Yo bajo el PowerPoint y pierdo la clase. Tengo que empezar todo de nuevo para poder hacer la presentación de nuevo. Entonces, por eso yo no puedo ir aceptando durante la clase. ¿Por qué? Porque yo no me veo, porque estoy mostrando un PowerPoint. Y si saco ese PowerPoint, tengo que hacer toda la estructura de nuevo. Profesora, escucho. Usted al principio dijo que cuando siguieran las clases iba a ir aceptando a los compañeros que se fueran uniendo para que puedan integrarse a la clase. Totalmente de acuerdo, pero no me da la opción el computador. ¿Qué puedo hacer? Yo en este momento no entré atrasada. Empecé a tratar de entrar antes de las 10 de la mañana y no se logró y me perdí la clase. En conclusión... Bueno, Vanessa, yo no puedo hacer nada porque, como le digo, los demás compañeros están en clase. Pero no encuentro, profesora, igual debería que los compañeros hablen porque... ¿Me puede escuchar, por favor? Hablando todos juntos, no se va a entender nada, igual... No, es que saben que miren, supongamos ahora que me está pidiendo una persona que... No alterarse mucho ni nada, por favor. Porque es la opción que me da el computador. Entonces no es de mala onda. No es que yo no quiera aceptar, no es que sino que yo me salgo de la clase y tengo que interrumpir a los demás compañeros. Si es eso, y quiero que también me entiendan. Pero ¿por qué? Porque no es que yo no lo pueda permitir en clase, al contrario. Pero lamentablemente tengo ese tope que no sé por qué. Al bajar el PowerPoint me hace perder toda la estructura de la clase y tengo que volver a hacer todo de nuevo. Ese es el problema. Es que puedo comprenderlo, pero también un poco de empatía porque estamos todos interesados en estudiar. Yo soy súper empática. Y la no lo siento. Perdón, es que no lo siento. No lo siento. Bueno, hija, si usted no lo siente, insisto, como se lo dije la vez anterior, hay un conducto regular. Vanessa, pero yo necesito estudiar. Vanessa, a ver, viene la clase de microbiología. A ver, Vanessa, yo la clase la voy a entrar. Yo la clase ya la hice. A las 10 de la mañana no puedo tratando seguir de hablando entrar. solamente con usted, porque me detiene la clase. Bueno, pero se lo quiero mencionar. Encuentro una falta de respeto. Para mí es una falta de respeto que ustedes intenten ingresar a la clase tarde o que no me esperen. Para mí es una falta de respeto que usted me hable así porque yo soy su docente. Y si usted no va a tener un respeto por su docente, me imagino cómo va a ser con su enfermera jefe. No le estoy faltando el respeto. Yo creo que aquí no le estoy faltando el respeto, Vanessa. Yo tampoco. No se lo he faltado. Así que
cuide Profe. sus palabras porque eso sí que no me gusta. Yo Pero aquí yo no estoy le estoy faltando respetando el respeto al decir, el respeto, no he dicho grosería, no he tratado mal Profe. a nadie. Yo ¿Ok? tampoco. Aló. Ya. Al decirle que quiero estudiar, no es una falta de respeto. Soy Rodrigo, ¿puedo hablar? No, porque lo típico, pues ya no Profe. está, la profesora se desconectó, parece. No, si estoy aquí, no me he desconectado. Profe. Estoy aquí. La idea Rodrigo, es que esos ¿puedo problemas hablar? que se abren, Así no se puede. Rodrigo quiere hablar hace pucha, rato. usted no deja hablar tampoco, profesora. La idea Profe. es que todos puedan hablar, no solamente usted, porque todos tenemos Rodrigo derecho quiere a hablar hace rato. Lo mismo que yo y que todos, pero no se puede, pues. Pero si se quedan callados, se puede hablar, pues. Si apagan el micrófono, Obviamente, se puede hablar. pues, pero si estaban todo el rato peleando, encuentro que es estúpido que todos Ya, tengamos que permiso, estar viendo ¿puedo hablar? eso. Ya, profe. Dígame. Lo que pasa es que si puede hablar con ella en particular y por un correo, no sé, o por algo así. Pero yo ahora entiendo el tema de mis compañeros porque ahora estuvimos casi 20, 30 minutos en una discusión de Vanessa, Aranza y usted y estamos perdiendo tiempo en clase. Yo sinceramente pensé que iban a entrar y iban a ver el tema directo y íbamos a seguir con clase y sí, tienen razón los otros compañeros que dijeron que se interrumpía porque se interrumpió todo este rato. Yo no Yo por estaba lo menos alegando, también tengo, ¿me podéis dejar hablar, Aranza, porfa? No, Estáis porque diciendo yo no recién estaba que la alegando, profe yo no puede me dejar metí hablar por y el tú mismo estás tema haciendo esto. tuyo, por si no escuchaste. Y eso solamente. Ya. Chiquillos, Como se ve, por lo menos... Rodrigo, espérame un poco. ¿Sabéis lo que pasa? Que es molesto. Vanessa, hay forma y forma de decir las cosas. Si tú bien dices que a lo mejor tú no le falta el respeto a la profesora, es la forma en la cual tú lo haces y no corresponde. Tú fuiste la única que tuviste problemas. La profe dio tiempo hasta las 10 de la mañana para poder entrar a la clase. O sea, ¿qué más quiere la gente que hasta las 11 los dejen entrar? Todos queremos aprender, pero también hay que ser responsables. Y eso es lo que yo pienso y lo que opino, y hay que ser respetuosos también. Por eso yo creo que ahora tenemos que seguir con la clase. Es que esta no es una instancia, claro. Estamos estudiando, chiquillos. Ya, se acabó. Suficiente. Vamos a dar un break de 10 minutos para que vayan al baño, tomemos agüita y empecemos la clase de microbiología. ¿Ya? ¿Alguien dijo algo? ¿Sí? Sí, por favor, doctora, gracias. Yo digo que ya, por favor, gracias por todo y estamos de acuerdo contigo, maestra. Estoy de acuerdo con usted. Profe, disculpe. Dígame. Profe, disculpe, la clase se grabó, la de anatomía, porque yo estuve saliendo de turno a las 9:30, no alcancé a conectarme. Hablé con ella con respecto, disculpe Constanza, las grabaciones que se los dije al principio cuando nos conectamos con los chiquillos, que en realidad las grabaciones son para la asistencia, ¿ya? No es para compartirla con los alumnos. Ahora, si ustedes me quieren grabar, el Emilio me dijo, si tú no tenés problema, no, menos yo. Pero las grabaciones de las clases no me las permiten entregar. Es eso solamente. Pero si alguno de ustedes graba la clase, yo se lo agradecería que se la compartieran a los compañeros. Yo todo lo que pasé hoy día en esta diapo así como tan sencilla, la voy a mandar escrita completa con todo lo que hablé, punto por punto, ¿ya? Está todo explicado, subrayado, todo, exactamente lo que yo hablé se los voy a mandar en una diapo con la cual tienen que estudiar en conjunto con las otras diapos que yo les envié para la próxima semana. Eso, y terminamos anatomía. En anatomía nos vemos la próxima semana para la prueba. ¿Ok? Entonces ahora nos vemos a las 11:25. Ya, Profesor, para pasar microbiología. Profesora, dígame, Jessica. Pablo Becerra le mandó unos correos a ver si lo puede agregar en estos 10 minutos de break. Sí, ya, lo veo al tirito. De inmediato. Ya, chiquillos, nos vemos a las 11:25. Nos vemos.